Dice la palabra de Dios que no nos preocupemos porque hemos de vestir o que comeremos y beberemos al día siguiente. ¿Acaso no hemos visto a las aves del cielo que no trabajan y tú les alimentas, Señor Jesús? Y a los lirios del campo que no tejen, Señor, ni hilan, y aún su vestimenta, Señor, es aún mayor que la de Salomón, Padre. ¿Cuánto más nosotros que somos tus hijos, Señor? ¿Cuántos más nosotros, Señor, que hemos sido creados a imagen y semejanza de ti, Señor Jesús? Por eso, aunque andemos en valle de muerte, Señor, aun cuando el enemigo esté en contra de nosotros o nos asedie una batalla, Señor, no temeremos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres quien infundes aliento, Padre Santo, Señor. Tú eres quien das vida, Espíritu de Dios. Tú eres, Señor, nuestra razón de ser. Tú eres nuestro camino, nuestra confianza. Tú eres la esperanza de vida, Señor Jesús, Padre. Y vivimos en esa justicia, en esa alegría, en esa paz, en el Espíritu Santo, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa oración que hizo José? Póngase cómodo, por favor. Le agradecemos a las personas que nos están siguiendo en la transmisión, personas que siguiendo algunas instrucciones decidieron quedarse en casa. A los que están aquí también presentes, gracias. Este es un momento interesante. No sé si en algún momento te habrá pasado por la mente preguntarte cuál era el modo de pensar de las sociedades de las grandes naciones e imperios cuyo esplendor terminó en escombros. ¿Qué pensaron? Hay momentos en estos días en los que las personas tienen toda clase de ideas y de sentimientos que se agolpan, se transmiten por redes sociales, se comentan. Uno de ellos es el alto nivel especulativo de si estos son los últimos días. ¿Son los últimos días o no? Déjeme, y quiero leerle unos datos. En relación a esta situación de la pandemia o de la idea de pandemia que se ha transmitido en todo el mundo. ¿Es realmente una pandemia viral la señal de que estamos viviendo en los últimos días, en el fin del mundo? ¿Esto es real? Docenas de miles de personas, miles de personas mueren actualmente por motivos distintos a lo que ahora se conoce como la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Pero quiero hacer un recuento así grosso modo de algunas que fueron históricamente documentadas verdaderas pandemias. 2 plagas históricas devastaron el Imperio Romano: la plaga antonina en el año 165 al 180 después de Cristo, la plaga cipriana 249-262 después de Cristo. Estas plagas mataron aproximadamente entre 1/4 y 1/3 de la población y derribaron a los emperadores Marco Aurelio Hostiliano y Claudio II Gótico. Devastaron el Imperio Romano, literalmente. La peste de Justiniano llegó a la capital bizantina de Constantinopla en el año 541 después de Cristo y pronto cubrió hasta 10,000 vidas por día, tanto que los cuerpos no enterrados finalmente se apilaron dentro de los edificios o los dejaron al aire libre.
La peste negra en 1347 fue una cepa virulenta de peste que invadió Europa desde el este, muy probablemente a través de marineros italianos que regresaron a casa desde Crimea. Esta peste negra eventualmente pasaría media década destrozando el continente. Las poblaciones de pueblos enteros fueron aniquiladas y se dijo que los vivos pasaban la mayor parte del tiempo enterrando a los muertos en fosas comunes. Vemos que la muerte llega a nuestro medio como un humo negro, escribió el poeta galés John Gettin. Una plaga que corta a los jóvenes, un fantasma desarraigado que no tiene piedad ni semblante justo. La peste negra finalmente disminuyó en Occidente alrededor del año 1353, pero no antes de que matara a 50 millones de personas, más de la mitad de la población de Europa. Eso es una pandemia. La peste italiana de 1629 a 1631 fue uno de los brotes más calamitosos de la peste bubónica. Comenzó en 1629 cuando las tropas de la Guerra de los 30 años llevaron la infección a la ciudad italiana de. Las autoridades de la ciudad pusieron en cuarentena a los enfermos en pestes y quemaron sus ropas y posesiones para evitar la propagación de la infección. Los venecianos incluso derrotaron a algunos de sus desterraron a algunos de sus víctimas de la peste a un par de islas en una laguna cercana. Estas medidas severas pueden haber ayudado a contener el flagelo, pero aún así mataron a unas 280,000 personas, incluidas más de la mitad de los residentes de Verona. La República de Venecia, mientras tanto, perdió casi un tercio de su población, 140,000 personas aproximadamente. La Gran Peste de Londres asedió la ciudad varias veces durante los siglos XVI y XVII, la más famosa entre 1665 y 1666. En su apogeo, en septiembre de 1665, unas 8,000 personas morían cada semana. Nunca tantos maridos y esposas murieron juntos, escribió un reverendo llamado Thomas Beeson. Nunca tantos padres llevaron a sus hijos con ellos a la tumba. Su relato de la plaga en la voz terrible de Dios en la ciudad por plaga y fuego, 1667, es gráfica. A medida que la enfermedad se extendió, las autoridades de Londres trataron de contener a los infectados poniéndoles en cuarentena en su lugar, que estaban marcados con una cruz roja. En algún lugar, entre 75,000 a 100,000 personas finalmente perecieron antes de que el brote se extinguiera en 1666. Más tarde ese mismo año, Londres fue visitado por una segunda gran tragedia cuando el gran incendio de 1666 quemó gran parte de su centro de la ciudad. La gran plaga de Marsella, otra plaga también, fue el último gran brote de peste medieval de Europa occidental que comenzó en 1720. La enfermedad llegó en un barco mercante llamado Gran San Antonio, que había recogido pasajeros infectados durante un viaje a Oriente Medio. El buque fue puesto en cuarentena, pero su propietario, que también resultó ser el vicealcalde de Marsella, convenció a los funcionarios de salud para que los dejaran descargar su carga. Las pulgas de ratas portadoras de peste pronto se extendieron por la ciudad y provocaron una epidemia. Miles de personas murieron y las pilas de cuerpos en las calles crecieron tanto que los condenados fueron reclutados para deshacerse de ellos. En la cercana Provenza incluso se construyeron muros de la peste para tratar de contener la infección, pero aún así se extendió al sur de Francia antes de desaparecer finalmente en 1722. Para entonces había matado aproximadamente a 100,000 personas. Entre 1918 y 1920, un brote inquietante mortal de influenza se extendió por todo el mundo, infectando a más de un tercio de la población mundial y acabando con la vida de 20 a 50 millones de personas. De los 500 millones de personas infectadas en la pandemia de 1918, la tasa de mortalidad se estimó entre un 10 a un 20%, con hasta 25 millones de muertes solo en las primeras 25 semanas. ¿Es el coronavirus una pandemia verdadera? ¿Es realmente
las dimensiones que le están tratando de colocar al público a nivel mundial? Lucas nos habla, la versión de Lucas del acontecimiento que cuando desmantelaron el templo, y la versión de Josefo Flavio, Lucas 21:11, dice que había plagas y grandes señales del cielo. Flavio, las plagas en el mundo antiguo eran comunes como lo fueron en los tiempos modernos: la peste negra, la peste bubónica. 75 millones de personas murieron, 25 a 50 millones muertos en Europa. ¿Qué debemos creer? ¿Qué debemos pensar? Suetonio escribió en su tiempo, que hubo tal pestilencia, en la Roma durante el reinado de Nerón, que en el espacio de otoño murieron no menos de 30,000 personas, como aparecieron en los registros del templo de Libitina. Tácito también documenta una situación de mortandad alta, donde dice: sin embargo, las casas estaban llenas de formas sin vida y las calles con funerales. Ni la edad ni el sexo estaban exentos de peligro. Los esclavos y la población nacida por igual fueron repentinamente aislados en medio de los lamentos de esposas e hijos que a menudo se consumían en la pila del funeral de sus amigos por quienes habían estado sentados y derramado lágrimas. Es realmente justo que nosotros pensemos que el coronavirus es una pandemia de la magnitud que se nos ha estado tratando de hacer ver. Déjeme darle otros datos. Interesantes datos de la Universidad de Hamburgo. El número de muertes en el mundo en los primeros 2 meses del 2020 fueron de 2020, estamos hablando de este año, 2,360 personas murieron por COVID, por el coronavirus. 2,360 personas. 69,602 murieron por resfriado común. 140,584 murieron por malaria. 153,696 se suicidaron, murieron por suicidio. 193,000 personas, 479 personas murieron en accidentes de tráfico. 240,950 personas murieron por causa del SIDA, VIH. 358,471 personas murieron por causas del alcohol. 716,498 personas murieron por causa del tabaco, por fumar o por causa del humo del cigarro. 1,177,141 personas murieron por cáncer en los 2 primeros meses, enero y febrero del 2020. ¿Qué significa esta acción de alarma que se ha lanzado por todo el mundo? ¿Existe el coronavirus? Sí, sí existe. ¿Tiene las dimensiones para tomar todas las situaciones que se han estado poniendo en el corazón de los hombres? Tengo mis reservas. ¿Qué cosas, qué causas, qué cosas están atrás de toda esta información mediática? Yo lo ignoro. Déjeme terminar este comentario. 82,000 personas están enfermas con el COVID en este momento, de las cuales la mayoría está en China o en Italia. Pero si miramos con una óptica clara, China tiene más de 1,000 millones de personas.
que si sacas tú las estadísticas de mil millones de personas con relación a las personas muertas y las causas por las que murieron, que se dio en un lugar donde las personas ya estaban enfermas por algunas causas de pulmonía o cuestiones similares, esto aclara mucho. Esto significa que no estás ni visitando China, ni recientemente, etcétera, etcétera. Si contraes el virus, esto aún no es motivo de pánico porque el 81% de los casos son leves, 14% de los casos son moderados y solo el 5% de los casos son críticos. Solo el 5% de los casos. Esto significa que incluso si contraes el virus es más probable que te recuperes de él. Todo este documento se le atribuye a la Universidad de Hamburgo. El SARS dice, esto es peor que el SARS. Sí, el SARS tuvo una tasa de mortalidad del 10%, mientras que el coronavirus tiene una tasa de mortalidad del 2%. Además, y observando las edades de las personas que están muriendo en este virus, la tasa de mortalidad de las personas menores de 50 años es solo del 0.2%. O sea que yo tengo un poquito más de probabilidad de morir que usted, porque tengo 55. Esto significa que si tienes menos de 50 años y no vives en China, es más probable que ganes la lotería. Es más probable que ganes la lotería, que igual tienes una probabilidad de una, o sea que tú ganes la lotería, tienes la probabilidad de ganarla de 1 a 45 millones. O sea, mejor no compres la lotería. Tenemos uno de los peores días de este año 2020, el 10 de febrero, China, cuando 108 personas murieron. Pero yo no quiero quedarme con bueno, este es un dato que nos da la Universidad de Hamburgo. La otra fueron datos que extraje de una referencia, de un análisis histórico que hace un autor llamado Gary DeMar. Y última referencia que quiero comentar es que nadie está hablando de los 50 millones de abortos que se realizan en el mundo. 50 millones de abortos que se realizan en el mundo. O sea, son 50 millones de personas, seres humanos, que no se pueden poner cubreboca, que no se pueden poner defensas, que no se pueden parar frente a los legisladores, que no se pueden poner con representantes ante la Cámara de la Unión para hablar y protestar, o para defenderse de sus padres, que son los que lo tienen en el vientre de la madre. No se puede defender de nadie. Y sin embargo los estamos como humanidad, los estamos masacrando literalmente. ¿Qué será más malo? ¿El coronavirus? ¿O será tanta maldad que hay en el corazón del hombre? ¿Qué será más malo? Me he preguntado. ¿Qué será más malo? Tanta información mediática que ha estado tratando de convencer al hombre de qué, ¿para qué? Yo quisiera que pensáramos en alta voz y que nos pudiéramos a pensar en un momentito nada más en ¿y después qué sigue? Mayor control gubernamental, decirte lo que debes comer o no comer, ir a donde no quieres ir, a donde vas o no vas a ir, consumir o no consumir. Me pregunto en voz alta, amigos, ¿por qué los hombres le tienen tanto miedo a la verdad? ¿Por qué los hombres se fascinan en creer en las fantasías y en las mentiras? ¿Cuál es la razón? Te referenciaba hace unos momentos si te has puesto a pensar en que las civilizaciones pasadas tuvieron igualmente que nosotros situaciones críticas, realidades, crisis, hambrunas, inundaciones, ciclones, hubo cambios políticos. No pasa un día que no revele los profundos cambios que están sucediendo en nuestro país y en el mundo. Sin embargo, cuando uno sabe diferenciar entre la luz y la oscuridad, entre lo dulce y lo amargo, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, se da uno cuenta con quién está tratando y qué se puede esperar. Sin embargo, el problema para millones es cuando el sentido se invierte y a la oscuridad se le llama luz, a lo amargo se le llama dulce,
A la verdad se le llama mentira y el mal es visto como algo bueno. ¿Sabes que cuando esto sucede, las fuerzas en función para tratar de hacer ver una realidad como ellos se quieren que se vea, todos los medios se van a ocupar para que aceptes su definición de la realidad o te harán un marginado? A medida que adquieren más control, eliminarán por cualquier medio posible a quien no esté de acuerdo con la visión que se trata de imponer en el camino. Son más de 6,000 años de historia humana que revelan la inutilidad de los hombres en su deseo de suprimir y destruir la verdad, simple y llanamente la verdad revelada por Dios. Estar en el lado de la verdad de Dios no es solo de mayor satisfacción y realización posible en la vida, sino que también te da la paciencia necesaria para mantenerte firme en este proceso de caminar. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vea usted cómo se restringe la verdad. Si es verdad, tal como debe ser la verdad dicha, pura y llana, ¿qué ocasionaría? ¿Qué pasaría? Pero lo que se conoce acerca de Dios, continúo citando el texto, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? ¿Y cómo me gustaría ponerle de título, aunque pretendo no ser tan extenso? El poder de la verdad. El poder de la verdad. Y el objetivo que me propongo con todo mi corazón es que en el corazón de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, se abata toda clase de miedo infundado. ¿Que debemos ser irrealistas? No. ¿Que debemos ser ignorantes? Jamás. ¿Que debemos investigar con diligencia? Absolutamente. Pero ¿qué existe cuando hay temor en el corazón humano? ¿Hay más probabilidades de ser proactivo? ¿Hay más probabilidades de poder pensar con claridad? ¿Hay más salud? ¿Hay más bien? No creo. Yo quiero que leamos un texto que está en Nehemías, capítulo 6, versículo del 10 al 14. Nehemías, capítulo 6, del 10 al 14. Y si lo tiene localizado o está en las pantallas, lo puede leer con un servidor. Dice: cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo, fíjate que le dijo, esta persona le dijo, déjame hacerte el panorama un poco claro. Nehemías era una persona, un hijo de Dios que estaba queriendo reconstruir los muros de Jerusalén. Y esta persona, Nehemías, fue a reconstruirlos a Jerusalén, o sea, al lugar de donde estaban, la casa de Dios. Pero las personas que lo rodeaban, uno de ellos le dijo: reunámonos en la casa de Dios, o sea, en el templo, dentro del templo, y cerremos la puerta del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Fíjese la idea que le transmite: te vas a morir, Nehemías, por tu bien. Yo te lo estoy diciendo como hermano. Pero yo dije, habla Nehemías, pero yo dije, ¿huir un hombre como yo? ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No, no entraré. Versículo 12. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí,
porque Tobías y Sanbalat, que eran dos personas enemigas de Dios, le habían pagado. ¿Qué le pagaron? Le pagaron, versículo 13, le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. El temor era el objetivo, causar temor, causar miedo, causar pánico, causar ansiedad en el corazón de este hombre. Y después de que un hombre tiene temor, dice, peca. Y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Ojo, eran profetas. Con esos hermanitos, ¿para qué quieres enemigos? Cuando hay una idea infundada, cuando hay una idea sin fundamento, es algo así como aquella ilustración que dicen que una vez una viejita dijo en el pueblo: yo siento que algo malo va a pasar. Y se lo dijo a su comadre, que era chismosísima. Y la comadre se lo dijo al carnicero. Y el carnicero se encargó, obviamente, los canales de comunicación, el internet de la antigüedad. Yo siento que algo malo va a pasar porque doña fulana dijo que ella tiene la percepción y la seguridad de que algo malo va a pasar. A mediodía ya no había carne en la carnicería. Todos los supers habían vendido todo. El agua, los tapabocas, el agua todo se había acabado. Y perdón, estoy hablando de la viejita, ¿verdad? Y entonces, ya en la tarde, una persona había vendido, malbaratado su casa. Otra dijo: no voy a permitir que la epidemia me alcance, voy a quemar mi casa para que no sea propagador del virus. En la tarde mucha gente ya estaba emigrando del pueblo, ya estaban yéndose del pueblo. Y entonces la viejita dijo: ya lo ven, yo les dije, yo sentía que algo malo iba a pasar. Se le llama autoprofecía, profecía autocumplida. Yo siento que algo malo me va a pasar. Siento que algo malo me va a pasar. ¿En qué fundamento? Es que yo siento que algo malo me va a pasar. ¿Pero por qué sientes? ¿De dónde vino lo que sientes? ¿Dios lo dijo? No. Sanbalat, Tobías, la profetisa que está pagando. ¿Para qué? Para que tú sientas que algo malo va a pasar. Pero va a pasar. Es que no estás viendo que en Italia se están muriendo. Sí, está bien. En Europa se han producido más de 50 millones de abortos. ¿Cómo debemos leer la vida? ¿Cómo debemos leer la historia? ¿Qué debemos interpretar de la vida? ¿O la vamos a leer con la óptica del hombre? ¿O la vamos a leer con la óptica de Dios, que es muchísimo más nítida? Y te puedo decir algo con toda franqueza: no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada que no haya hecho el hombre ya en los siglos anteriores, que ya haya vivido el hombre. No existe nada nuevo debajo del sol. Existen conspiraciones a nivel mundial. Muchos pueden pensar, dicen: es que el Club Bilderberg, es que los Illuminati, es que el grupo de Atlacamulco, es que el club de Salinas de Gortari, es que el grupo del poder fulano y el grupo del poder sotano y el grupo y la cosa nostra de Italia y de Venecia y la mafia rusa y el grupo Souka de Japón. ¿Quién manda en la tierra? Pues yo le quiero decir una muy buena noticia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero esta idea de conspiración no es nueva entre los hombres. ¿Y existe? Sí existe. Existe tan antiquísima como la torre misma de Babel. Si usted lee el capítulo 11 de Génesis, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras.
Y aconteció que, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Globalización, dicen. Esto es un estado globalizado total. Versículo 5: y el Señor descendió para ver a la ciudad y la torre que habían edificado los hombres, los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos de allí, confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre toda la faz de la tierra. ¿Es nuevo el intento del hombre? No. En el segundo salmo, en el Salmo número 2, mire cuáles son los deseos humanos comunes a las naciones enteras. Las naciones enteras tienen un deseo. Europa ya lo dijo, ya lo hizo, ya lo explicó. Se lo leo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuyas los confines de la tierra. Tú los quebrarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cuando se hizo la constitución de la Comunidad Económica Europea, todas las naciones europeas que se integraron al mercado común europeo llegaron a una decisión y a una conclusión, e hicieron una declaración: no queremos que la palabra Dios, ni siquiera la palabra Dios, aparezca en la constitución. Y sacaron a Dios de Europa. Dijeron: no queremos que ni siquiera se mencione a Dios en la constitución. Yo me imagino que Dios se ríe. Ay, europeos. Ay, europeos. Conspiraciones. Vaya conmigo por favor al Salmo 31:20. Sí lo tiene, ¿verdad? Ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿No tiene? ¿Qué dice el Salmo 31:20? De las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. ¿Lo pueden leer conmigo? 1, 2, 3. De las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas, de los enredos de la información o de la desinformación. Salmo 21:11, ¿me quiere acompañar ahí? Salmo 21, capítulo 21, versículo 11. ¿Qué dice? Aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán. No van a prevalecer, dice, no prevalecerán. Salmo 21:11. Isaías capítulo 8,
versículo 12. ¿Sí lo tiene localizado? ¿Qué dice? No digas, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni te aterrorices. O sea, Dios dice, le van a temer. No digas, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, y sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. No le llames conspiración a lo que la gente llama conspiración. Natividad, entonces debemos ser simples y tenemos que ir a meternos a la mortandad. No estoy diciendo eso. Estoy tratando de ver con claridad los hechos de manera más objetiva que sea posible, para no caer en la ansiedad y en el temor, porque esto nos haría pecar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que su pueblo esté confiado en Él. Dios quiere que los hijos de Dios tengan claro de quién dependen, en qué se apoyan. Segunda de Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo capítulo 1, ya me lo terminamos, no se preocupe. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Sí lo tiene? ¿Lo puede leer conmigo? 1, 2, 3. Porque no, ¿qué dice? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay algo que hacer, hágalo, pero no en motivo o motivado por el temor. Si tiene que hacer algo, hágalo, pero no impulsado por el miedo, porque el miedo siempre le va a robar todo el desarrollo. Escúchelo bien, todo el desarrollo. La falta de desarrollo nace del temor, del miedo. Filipenses capítulo 4 versículo 7. Filipenses 4, 7. Dice así. Si quiere leerlo desde el versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios quiere que usted esté en paz, que usted esté en paz. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice estas palabras: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no ha sido hecho perfecto en el amor. Realmente el amor te debiera o nos debiera guiar a lo inteligente, a la verdad, a la veracidad de las cosas. Salmo 34, 4. Salmo capítulo 34, versículo 4. ¿Sí lo tiene ahí? ¿Puede leerlo? Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dígalo conmigo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. El profeta Isaías, otra vez hablando Isaías el profeta, en el capítulo 41, en el versículo 10,
dice estas palabras: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es innegablemente cierto que existe el coronavirus, pero es absolutamente también cierto que no es en las dimensiones que están queriendo que los veamos. ¿Cómo me encantaría que con la misma difusión que le están dando se hiciera toda la propaganda sobre las consecuencias de la epidemia, de la pandemia del SIDA, de la gonorrea, del sífilis, de la sífilis, de las 38 enfermedades venéreas que se producen por transmisión sexual, por actos inmorales? ¿Cómo me gustaría que se propagara con toda la explicitud que se está haciendo? ¿Cómo me gustaría ver imágenes claras de cómo asesinan a un bebé en el vientre de 18 semanas, ya formado? ¿Cómo lo martirizan? ¿Cómo lo asesinan sistemáticamente? Legalmente. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. La mayoría de la gente guarda un ominoso silencio. Un silencio de complicidad. De acuerdo. Nadie dice nada. ¿Están muriendo personas por el coronavirus? Sí están muriendo. Son muchas las personas que están muriendo con el coronavirus. Mire las estadísticas comparadas con la pandemia del SIDA y vea usted que si son representativas o no. Vea usted la pandemia del suicidio que tenemos. Jóvenes asesinándose, suicidándose. ¿Cómo lo debemos enfrentar, hermanos y amigos? ¿Cómo debiéramos pensar respecto a estas cosas? Yo le quiero invitar en esta tarde a algunas cosas. Número 1, tome medidas precautorias. Sí, es correcto. Todas las medidas de higiene que se nos han dicho están bien. Lávese las manos, póngase gel antibacterial, haga lo que tenga que hacer, pero hay algunas acciones que son intrascendentes. No causan ningún efecto positivo. No van a alterar nada. Pero hay otras áreas de la vida humana en las que sí tenemos un foco rojo, muy rojo, muy rojo, muy rojo, que es una pandemia muchísimo más destructiva. Y todavía quisiera no seguir hablando de esto, pero ¿y qué de la gente que se deprime? ¿Y qué de la gente que se siente un bicho sin tener bichos? ¿Y qué de la gente que se deprime solo porque no tiene el auto, o porque no tiene lo que otro tiene, o porque no es como el otro es? ¿Qué de esta pandemia mental? ¿Qué de esta pandemia mental y emocional en los seres humanos? De esa nadie habla nada. Los hombres se hermanan en dos cosas nada más. Los hombres se hermanan en la rebelión contra Dios, o se hermanan en la sumisión bajo Dios. No existe punto medio. Aquellos que aman la verdad y que aman la verdad y que aman la verdad nunca se van a quedar con los brazos cruzados frente a la verdad, nunca. Pero nunca van a permitir que los manipulen en sus mentes y en sus corazones y en sus emociones, en ese estado que la libertad produce. Porque si hay un beneficio que produce la libertad. La verdad, es la libertad. Y alguien que ha experimentado la libertad de adentro hacia afuera, de lo interno hacia lo externo, si hay alguien que ha experimentado el poder reconciliador de nuestro Señor Jesucristo, el poder de esa transformación interna y que te quita ese vacío que trae,
Si alguien ha experimentado el poder de la verdad en la dimensión de la realidad personal, nunca va a permitir, no va a dejar que las mentiras lo abracen y lo vuelvan a ser esclavo. Porque alguien ha experimentado la verdad. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué los primeros cristianos dieron su vida? ¿A qué obedeció que fueran personas dispuestas a que físicamente perdieran su vida? ¿Por qué tenían la disposición de ir ante tribunales o ante los leones o ante los gladiadores y ser objeto de una muerte física trágica? A este le cortaron la cabeza, al otro lo crucificaron, el otro era el hazmerreír, el otro. La pregunta es, ¿qué impulsó a estos hombres a decir, mátame, pero no pierdo aquello? Hazle como quieras, pero esto que yo he encontrado es más valioso que mi vida física. Creo que fue la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. De que el hombre quiera vivir engañado o autoengañado es un asunto que depende de él, porque él lo quiere creer, porque lo quiere aceptar. Muchas veces hemos dicho desde este estrado, no es responsable el que habla, o sea, el que nos habla, o quienes nos hablan. No, ellos no son responsables de lo que hablen. Es responsable el que escucha, porque el que escucha tiene la obligación de discernir, tiene la obligación de distinguir, tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de indagar para ver si es verdad o es mentira. No basta con que alguien venga y diga, oh, yo soy el siervo de Dios, y porque soy el siervo de Dios, esta es la verdad dogmática absoluta. No es así. Es la palabra de Dios, la verdad inerrante, la verdad invariable, la verdad infalible. Y es en este estado del pensamiento, es en este estado del hombre que verdaderamente experimenta la verdad, la libertad. Por eso en un momento de crisis como esto, pudiéramos tomar dos caminos. Uno es seguir el camino que se nos está tratando de poner. Más miedo, más temor, más control gubernamental externo, más control de todos los medios, más control, más agenda externa, más cosas que variables que yo no puedo manejar, gobernar, cosas que ya no dependen de mí. O tomar conciencia de la verdad y decir, sí, fíjate que esto es verdad, pero esto no es verdad. Sabes que esto es una fantasía y aquello también es una fantasía. ¿Sabes qué? Te agradezco mucho tu información, pero como dijo nuestro presidente actual, yo tengo otros datos. Bueno, es que la verdad es la verdad. Y si la verdad dice que el gobierno no me puede mantener, eso es verdad. No les gustó mucho. Que el gobierno no me puede mantener, no me va a mantener, no me puede mantener. Digo, en la antigüedad decían que te mantenga el gobierno, ¿verdad? Parece que esa profecía se autocumplió. Pero no es verdad. No hay sociedad que sobreviva pensando que el Estado le va a poder salvar. No hay sociedad que sobreviva ni económicamente, ni políticamente, ni socialmente. Escúchelo, no existe. El camino de esa dirección solo nos va a desembocar en una tiranía, en un totalitarismo absoluto. El otro camino es el camino de la libertad, el camino de la verdad, el camino de Jesucristo, donde el hombre es responsable de su vida. Nadie más que Dios y Él. A eso se le llama autogobierno, o gobierno propio, o gobierno de la persona. ¿Qué quiere creer usted? Usted es libre de creer lo que quiera creer. Pero yo le digo que las muestras nos dan evidencia de algo distinto a lo que se está queriendo mirar, la figura muy grande. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Hubieron pandemias reales? Sí, ya las mencioné y las referí.
¿Han existido epidemias realmente? ¿Epidemias? Sí, ya la referí en el pasado. Y en el presente la pandemia del aborto, que es un asesinato, es una masacre sin precedentes. Nadie dice nada. Estados Unidos y Norteamérica lleva más de, escúchelo bien, más de 51 millones de abortos. 51 millones de abortos. ¿Sabe qué son 51 millones de abortos? Son 51 millones de personas no nacidas, pero son personas no nacidas que han sido literalmente masacradas. Y nadie dice nada. Esa es la verdad. Y luego los argumentos más perversos es que los hacen los abortos con fines de estudio y científico para luego vender órganos, porciones y derivados de esos seres humanos asesinados. Eso es inteligencia humana. Eso es la verdad. Tal vez usted me diga, Natividad, el aborto no es nuevo. Exacto. Todas las civilizaciones que colapsaron lo practicaron. Porque toda sociedad que mata a sus bebés está destinada a fracasar. Literalmente está destinada a fracasar. No, pero es que si legalizamos el aborto legal nos causa menos muertes de las madres. Sí es cierto. Aparentemente, con más muertes de los bebés. Si el ideal de un pueblo libre ha sido luchar por la preservación de la vida, de la libertad y de la propiedad del individuo, ¿no atropella esto? Si hay una persona que no se puede defender cuando lo van a ejecutar, ni siquiera tiene la oportunidad de decir, no puede hablar, no puede levantar sus manos, sino que lo masacran en el lugar donde debiera tener la mayor seguridad. Por favor, el coronavirus, hermanos, el coronavirus. No, amados, no, amigos, no. Hay cosas más delicadas que están sucediendo en el mundo. ¿Y qué pudiéramos decir de la economía? Que los intereses maquiavélicos perversos de los hombres alteran todas las cosas con fines macroeconómicos. También es evidente, hermanos. Cada nación de las potencias que ustedes admiran, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Italia, Inglaterra, la URSS, China, el gigante chino, están endeudados. Todos están endeudados, hiperendeudados, hiperendeudados. Deben más de lo que pueden pagar todos. Tal vez usted diga, ¿y eso qué tiene que ver con el coronavirus? Pues nada. Bueno, ¿y entonces por qué lo mencionas? Por los intereses que hay. Natividad, ¿y todo eso de dónde nace? Dígalo conmigo, 1, 2, 3, de la mentira. Eso es todo. Por eso le puse a mi título de lo que comparto, el poder de la verdad. Y por eso pregunté, ¿por qué los hombres tienen tanto miedo a la verdad? ¿Por qué no pueden aceptar que están gastando más de lo que pueden producir? Que la deuda pública no es otra cosa sino la idea fantasiosa de los gobiernos de generar más papel moneda que no sirve. Que la gente se autoengaña cuando hay más flujo de capital pensando que hay más dinero circulante. Señores, hay más dinero circulante pero menos poder adquisitivo. ¿Tendremos alguna alternativa? Sí. ¿Cuál? Una reforma bíblica. ¿Cuál es el camino entonces? Una reforma bíblica. ¿Pero por qué una reforma bíblica? Porque es el único documento que nos da la luz y la claridad en el juicio humano más somero, más claro, más nítido, más equilibrado para poder decirle a la verdad, verdad y a la mentira, mentira.
Keynes, el papá de la economía moderna, Keynes es el que les dijo cómo gastar dinero. Keynes fue el que asoció los bancos con el gobierno estatal. Keynes es el que menciona la generación de deuda. Keynes, el que propone la economía de la guerra. Keynes es el papá del siglo pasado hasta la fecha. Era un homosexual y odiaba la Biblia. Por eso tú dices la verdad, pues la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Yo le invito a usted, iglesia, con todo respeto, a que no sea una gente ignorante. Yo le invito humildemente, como lo que usted me quiera ver, pastor, servidor, hombre, licenciado, lo que usted me quiera ver, como usted me quiera ver. Y si no me quiere poner título, no me ponga, está bien. Pero yo una cosa le suplico: no ignore, no ignore. Lea la Biblia y lea documentos serios. Lea hasta más no poder, lea, porque yo estoy seguro que la verdad bíblica produce libertad. Y en el tiempo y en la historia, aquellos que abracen la verdad de Dios van a estar del lado de los ganadores, no de los que pierden. Padre nuestro, gracias esta mañana, porque podemos invocar tu nombre como congregación y podemos decir a nuestro Señor Jesucristo que habemos más de 3 personas en esta reunión para demandarte conforme a lo que tu palabra establece. Esto es una reunión de trabajo, Señor. Es una reunión judicial, Señor, donde hay una demanda delante de tu trono de gracia, Dios. ¿Qué demandamos, Padre? Tus promesas, Señor. Las promesas que tú serías nuestro Dios y que nosotros seríamos tu pueblo. La verdad establecida por tu trono de que protegerías nuestras vidas y que nos guiarías a toda verdad. Padre nuestro, que nos pastorearías aún en el valle de lágrimas, nos ibas a pastorear. No, Señor, no nos cerramos al dolor humano, Padre. Intercedemos por aquellos que sufren, suplicamos por aquellos que sufren. Ten misericordia de los que están sufriendo. Pero no queremos, Padre Santo, aceptar las mentiras del temor en el corazón. No queremos vivir en miedo, Dios. Queremos despertar a la conciencia de tu Espíritu Santo, Padre, para poder hacer lo que es correcto hacer, Señor, y para poder impulsar lo que tenemos que impulsar, Señor. Estamos seguros que en muchos otros lugares del planeta hay hombres invocando tu nombre, Señor, invocando el nombre de Jesucristo. Y por ello, Señor, suplicamos por toda la iglesia en general, por los hombres y mujeres que aman tu nombre, Señor, y que los cuides, que los guardes, que los libres del mal, y sobre todo que los uses con el poder de la gloria tuya para traer una reforma de pensamiento. Europa, América Latina, América del Norte, Asia, Oceanía, el Medio y el Lejano Oriente, Señor, el norte y el sur, Padre. Padre nuestro, de Jehová es tu tierra y tú eres el dueño y el propietario, Dios. Ni un solo virus, ni una sola bacteria, ni una sola hoja, ni una sola gota de agua existen en esta tierra sin tu consentimiento y sin tu sustento, Señor. Libra, por favor, y por amor a tu nombre, Dios. Pero también pedimos que tu nombre, Dios, sea reivindicado, santificado. Santifica tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. En tus manos, Señor, encomendamos a la congregación y a las congregaciones, sean de aquí y de otros lugares, Señor. Jalapa, Chiapas, Señor, Tabasco, Dios, Quintana Roo, Señor, Campeche, Dios, el norte, el sur, Dios. Padre nuestro, oramos por ellos en el nombre de Jesucristo. También pedimos sabiduría por nuestras autoridades civiles. Ayuda a Dios al Ejecutivo, ayuda a Dios a los de la Cámara de Diputados, de senadores, a los que están en las magistraturas, Señor, del Poder Judicial. Padre Santo, despierta el corazón de los hombres, despierta el corazón de los hombres y de la comunidad, Señor, en la necesidad de amar la verdad, de amar la verdad. Tú eres la verdad, Jesucristo, y te damos gracias.
Amén. Muchas gracias. Buenas tardes. Dios les bendiga.